¿Alguna vez has mirado de cerca a las personas que te rodean y te has dado cuenta de que no sabes absolutamente nada sobre sus vidas verdaderas? Hay secretos que no esconden malicia, sino sacrificios silenciosos que, al salir a la luz, te dejan completamente sin aliento y cuestionando tus propios valores. La historia que estás a punto de escuchar te hará reflexionar sobre qué tanto conoces a quienes trabajan a tu lado y te mostrará que, a veces, la bondad más profunda opera en el anonimato más absoluto. Acompáñanos a descubrir el misterio de una joven impecable que escondía una doble vida asombrosa en las frías calles de la gran ciudad. Prepárate para una narración llena de emociones reales, prejuicios desmoronados y lecciones de humanidad que te conmoverán profundamente. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran. Nosotros publicamos videos nuevos todos los días para ti. Dale like al video si te gusta esta historia y deja en los comentarios desde dónde nos escuchas y a qué hora nos sintonizas para interactuar con nosotros. El lunes por la mañana, el exitoso empresario Arturo Navarro llegó a su imponente oficina corporativa y encontró el reporte de contratos exactamente sobre su escritorio, su té servido a la temperatura perfecta y las persianas ajustadas para que el sol no reflejara en su monitor. Todo estaba en un orden impecable, como siempre había sido desde que Leticia Morales comenzó a trabajar en su lujoso apartamento. En casi un año de servicio ininterrumpido, aquella joven empleada no había cometido ni un solo error en sus labores domésticas. Arturo revisó sus correos electrónicos, firmó varios documentos de su empresa constructora y tomó su té sin darle mayor importancia a la persona que mantenía su vida en perfecto equilibrio, pues así funcionaban las cosas cuando todo marchaba bien. Sin embargo, fue su hermana Patricia quien plantó la molesta semilla de la duda esa misma tarde, al llegar de visita sin avisar, arrojándose al gran sofá del estudio y cruzando las piernas con esa actitud altiva que siempre la caracterizaba. Patricia comenzó a cuestionar los horarios de Leticia, afirmando que había notado cómo la empleada salía varias horas antes de lo estipulado, insinuando que a Arturo simplemente no le importaba o era demasiado ingenuo para darse cuenta de la situación. Aunque Arturo intentó defenderla argumentando que ella siempre cumplía con su trabajo a la perfección, Patricia insistió en que era sumamente extraño que una chica proveniente de una zona humilde, sin familia ni referencias claras, se ausentara tantas veces sin dar explicaciones. Le advirtió a su hermano que tenía todo el derecho del mundo de saber qué hacía la persona que vivía bajo su techo, y aunque Arturo no respondió, la duda ya se había instalado profundamente en su mente y no lo dejaría dormir. El martes siguiente, impulsado por las venenosas palabras de su hermana, Arturo decidió regresar a su casa mucho más temprano de lo que acostumbraba y encontró a Leticia terminando de organizar la cocina con su habitual eficiencia y pulcritud. Tras un breve y distante saludo, ella intentó retirarse por el pasillo, pero él la detuvo abruptamente para preguntarle si tenía algún compromiso importante esa tarde, a lo que Leticia, tras una pausa breve pero perceptible, respondió que planeaba salir a hacer un trámite nada urgente. Arturo la observó marcharse con esa calma inquebrantable que la caracterizaba y, movido por la desconfianza recién sembrada, tomó las llaves de su automóvil sedán oscuro, convenciéndose a sí mismo de que solo iba a dar una vuelta por la ciudad para tomar aire fresco. Pero al verla doblar la esquina con un paso rápido y decidido, Arturo giró el volante repentinamente y comenzó a seguirla, notando cómo ella caminaba con la seguridad de alguien que conoce cada centímetro del camino sin dudar en los cruces. La siguió a una distancia prudente, mientras el paisaje urbano cambiaba drásticamente. Las elegantes y amplias calles de San Isidro fueron reemplazadas rápidamente por las fachadas desgastadas, los tendederos y los puestos callejeros del humilde barrio La Victoria.
Leticia descendió por las sucias escaleras del subterráneo, dejando a Arturo frustrado y atrapado en su auto en doble fila, ya que le resultaba imposible seguirla bajo tierra, por lo que tuvo que dar varias vueltas a la manzana antes de resignarse y regresar. Esa noche la pasó en vela, atormentado por la imagen de su empleada moviéndose con tanta urgencia hacia un destino desconocido, dándose cuenta de que ella era el único punto ciego en su vida, perfectamente controlada y llena de datos. El miércoles transcurrió con la misma eficiencia silenciosa de siempre. Leticia preparó el desayuno puntualmente y se ocupó de la casa, lo que hizo que Arturo se cuestionara si realmente había algo oscuro en sus acciones o si él estaba exagerando. Esa misma tarde, Patricia lo llamó por teléfono con evidente impaciencia, exigiéndole saber si había interrogado a la empleada sobre sus sospechosas salidas prematuras del residencial. Arturo le explicó calmadamente que Leticia había mencionado un simple trámite y que él no tenía motivos reales para dudar de su palabra, pero su hermana se enfureció, asegurando que esas respuestas evasivas eran una clara señal de alarma que no debía ignorar. Le advirtió de manera severa que no sabía nada real sobre la chica que entraba y salía de su hogar con tanta libertad y que debía tomar en serio esas extrañas señales antes de que ocurriera algún incidente lamentable con sus pertenencias. Arturo cortó la llamada molesto y observó la pantalla de su teléfono móvil en absoluto silencio, sabiendo íntimamente que los jueves Leticia siempre solía pedir permiso para retirarse horas antes de su horario laboral habitual. El patrón de comportamiento era evidente. Los lunes y miércoles trabajaba de forma impecable y callada, pero los jueves invariablemente inventaba alguna excusa vaga para marcharse temprano, y él siempre había accedido ciegamente sin hacer ninguna pregunta adicional. Decidido a descubrir la verdad de una vez por todas, Arturo reorganizó toda su agenda corporativa, pospuso un par de reuniones importantes con su socio Ignacio y se preparó mentalmente para esperarla escondido afuera de su propio edificio esa misma tarde. A las 3:30 de la tarde del jueves, Leticia se asomó tímidamente a la puerta del estudio y con gran cortesía le solicitó permiso para retirarse a las 4 en punto, a lo que Arturo accedió fingiendo total indiferencia y comprensión. 10 minutos después, él bajó en secreto al estacionamiento subterráneo, sacó su sedán oscuro y lo aparcó a media cuadra de distancia, apagando el motor y manteniendo la mirada fija y tensa en el enorme portal de su edificio. Cuando Leticia finalmente salió a la calle, Arturo la siguió sigilosamente, notando con sorpresa que esta vez ella no se dirigió a la estación del subterráneo, sino que comenzó a caminar vigorosamente hacia la zona oriente de la ciudad. Tras esquivar el pesado tráfico vehicular y estar a punto de perderla de vista definitivamente en 3 semáforos consecutivos, finalmente la vio llegar a una antigua vecindad con una fachada pintada de color naranja y un gran portón de metal azul. Arturo estacionó su vehículo a unos metros de distancia y observó con atención cómo Leticia golpeaba la puerta de metal 2 veces con los nudillos, llevando consigo una misteriosa bolsa de tela que no tenía en las manos cuando salió del apartamento. Al verla entrar y escuchar el ruidoso portón cerrarse tras ella, Arturo se quedó contemplando la calle ordinaria, llena de mujeres barriendo y perros durmiendo, sintiendo una repentina tensión en el pecho que no lograba explicar ni nombrar adecuadamente. Después de esperar pacientemente más de 20 minutos sin obtener ningún resultado, encendió el motor y regresó a su hogar con muchas más preguntas que antes y la certeza incómoda de que al día siguiente tendría que volver a ese mismo lugar. El viernes por la tarde, Arturo justificó sus cuestionables acciones convenciéndose internamente de que no estaba espiando a nadie, sino simplemente verificando una irregularidad laboral,
tal como haría un directivo al evaluar los riesgos de un nuevo contrato empresarial. Sin embargo, al estacionarse frente a la misma fachada naranja en el barrio La Victoria y apagar el motor justo antes de que Leticia doblara la esquina, supo en el fondo de su ser que sus sofisticadas excusas corporativas no eran más que un completo autoengaño. Ella llegó a las 4:10 en punto, cargando la misma bolsa de tela, y golpeó el portón azul, mostrando una leve pero evidente impaciencia al mirar repetidas veces hacia ambos lados de la calle mientras esperaba nerviosamente que le abrieran. Cuando finalmente ingresó a las entrañas de la vecindad, Arturo decidió bajarse de su automóvil con determinación, dándose cuenta de que quedarse oculto en el vehículo observando una puerta cerrada era una manera inútil y sumamente costosa de no averiguar absolutamente nada. Caminó lentamente hasta el rústico portón de metal, el cual tenía unas pequeñas rendijas en la parte superior que permitían el paso filtrado de la luz y el sonido, y se detuvo a escuchar disimuladamente con las manos hundidas en los bolsillos de su pantalón. Desde adentro pudo escuchar con claridad la voz calmada y grave de Leticia conversando animadamente con un hombre mayor, cuya voz sonaba tan débil y pausada que cada palabra articulada parecía requerirle un inmenso y doloroso esfuerzo físico. Sintiendo el terrible ridículo de su posición como líder de una empresa de 400 empleados espiando detrás de una puerta en una calle desconocida, Arturo se alejó rápidamente y regresó a su sedán, donde permaneció 40 minutos dudando de sus propias decisiones. Poco después de las 5:20 de la tarde, el pesado portón metálico se abrió desde el interior y Leticia salió caminando hacia la calle, llevando la misteriosa bolsa de tela completamente vacía y doblada bajo uno de sus brazos. Arturo observó desde la distancia que ella lucía evidentemente exhausta, con el cabello ligeramente humedecido en las sienes, como si hubiera estado realizando una labor física intensa durante todo el largo tiempo que permaneció oculta dentro de aquella precaria vecindad. Mientras ella caminaba sin ninguna prisa de vuelta hacia la estación del subterráneo, él encendió su automóvil y tomó una ruta rápida y alternativa por la autopista para asegurarse de llegar a su lujoso apartamento mucho antes que su cansada empleada. Más tarde, cuando escuchó la llave girar ruidosamente en la cerradura principal, Arturo fingió estar muy concentrado trabajando en su estudio y respondió al saludo de Leticia con total frialdad, como si no hubiese pasado la última hora escondido vigilándola en la calle. Esa misma noche, impulsado por una mezcla incontrolable de curiosidad e inquietud, abrió el archivo digital de recursos humanos buscando desesperadamente el expediente laboral de la joven para examinar detalladamente toda su información personal en busca de alguna pista. El documento era sumamente breve y escueto. Solo contenía un par de referencias desactualizadas del barrio Los Álamos y una dirección garabateada a mano que coincidía exactamente con las coordenadas de la vecindad en el humilde barrio La Victoria. Aunque el simple hecho de visitar el barrio donde uno creció no constituía ningún delito, la combinación de las salidas calculadas, la bolsa vacía y la misteriosa voz del anciano formaban un patrón altamente sospechoso que la mente analítica de Arturo no podía dejar pasar. El sábado transcurrió en un ambiente sumamente tenso y silencioso dentro del apartamento. Era uno de los pocos días en que la empleada tenía la tarde libre, y ella salió rápidamente después del mediodía, llevando consigo una mochila oscura, sin dar explicaciones. Aunque Arturo estuvo a punto de tomar las llaves de su automóvil para seguirla nuevamente por la ciudad, logró contener su irracional impulso a duras penas, dejándolas sobre la consola del pasillo mientras se preparaba su propia taza de café en absoluta soledad.
Se sentó frente a los grandes ventanales de su espaciosa sala, observando el incesante tráfico de la metrópoli, pero sus pensamientos no dejaban de girar obsesivamente en torno a Leticia, no con malicia o desconfianza concreta, sino con una profunda e irresistible intriga. Analizó meticulosamente la forma en que ella se movía por su inmensa casa, siempre silenciosa y concentrada, dándose cuenta con cierta vergüenza de que, después de casi un año conviviendo bajo el mismo techo, ignoraba todo sobre su origen, su familia o sus verdaderas motivaciones personales. El lunes por la mañana, intentó cambiar su táctica interrogándola de manera casual mientras fingía leer el periódico del día, preguntándole directamente si tenía familia cercana viviendo en la inmensa ciudad, a lo que ella contestó de forma muy neutra que solo tenía unos viejos conocidos. Su respuesta fue tan calculada y carente de emoción que Arturo reconoció de inmediato la estrategia defensiva. Era la misma actitud distante que él utilizaba en las tensas negociaciones corporativas cuando intentaba proteger información confidencial a toda costa. Al día siguiente, su socio corporativo Ignacio se comunicó por teléfono para discutir un complejo problema de plazos en una importante licitación de construcción en San Miguel, pero notó rápidamente que la mente de Arturo estaba muy lejos del trabajo habitual. Ignacio le preguntó de manera muy directa y franca si estaba enfrentando problemas personales graves en su hogar, y aunque Arturo lo negó rotundamente en ese instante, la charla dejó en evidencia que esta obsesión silenciosa estaba comenzando a afectar seriamente su rendimiento profesional. Sabía en su interior que estas preguntas, sin resolver, se habían instalado profundamente en su rutina diaria y que no encontrarían una respuesta lógica a menos que él se arriesgara a buscarla activamente, regresando a las calles de aquel vecindario popular. Por lo tanto, el jueves siguiente decidió posicionar su automóvil sedán frente a la fachada naranja mucho antes de la hora habitual de llegada, llevando consigo un café térmico para mantenerse completamente alerta mientras vigilaba la zona con suma atención. Cuando Leticia llegó puntual a las 4:15, hizo algo completamente inusual. Antes de tocar el portón azul, se detuvo abruptamente y escaneó la calle con la mirada experta y rápida de quien busca anomalías peligrosas en su entorno cercano. Sus oscuros ojos se posaron directa y fijamente sobre el vehículo oscuro de Arturo, quien se quedó completamente inmóvil, rogando en silencio que los cristales tintados y la distancia de la calle fueran suficientes para ocultar su identidad en ese momento crítico de tensión. Leticia apartó la vista sin inmutarse un solo segundo y entró rápidamente a la vecindad, dejando a Arturo sumido en una profunda e incómoda inquietud, dudando sobre si había sido descubierto o si la joven simplemente había ignorado su vehículo por completo. Durante más de 1 hora y 20 minutos, Arturo observó la monotonía cotidiana del barrio, viendo pasar ruidosos camiones repartidores y mujeres con bolsas del mercado, mientras se cuestionaba amargamente qué clase de narrativa paranoica había construido influenciado por las insinuaciones de su hermana. Estaba a punto de encender el motor de su auto y marcharse para siempre de ese lugar cuando el viejo portón azul se abrió sorpresivamente, revelando la frágil figura de un anciano sumamente delgado, vestido con una camisa de cuadros, que caminaba cojeando dolorosamente. El anciano entrecerró los ojos hacia la iluminada calle y regresó al interior de la propiedad, dejando el portón apenas entreabierto, momento exacto en el que Arturo presenció algo que destrozaría absolutamente todas sus elaboradas teorías corporativas previas. Leticia se asomó cuidadosamente por la estrecha rendija de la puerta y miró de forma prolongada, desafiante y directa hacia donde estaba aparcado el sedán, demostrando sin ningún lugar a dudas que sabía exactamente quién estaba espiándola cobardemente desde las sombras.
En ese instante de extraña y abrumadora claridad, Arturo comprendió con certeza absoluta que lo que sea que estuviera ocurriendo dentro de esa humilde vecindad no era un crimen ni una deslealtad, sino algo monumental que merecía un respeto inmenso y una atención diferente. Primero que nada, muchísimas gracias por haber escuchado nuestra historia hasta aquí. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué crees que va a pasar ahora que Patricia ha arrinconado a Leticia con acusaciones tan crueles? ¿Crees que Leticia renunciará o que Arturo llegará a tiempo para defenderla? Déjanos tus teorías en los comentarios. Además, si te está gustando este relato, no olvides suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran, darle like al video y activar la campanita ya que publicamos videos nuevos todos los días. Continuemos con la historia. Después del tenso e incómodo momento frente al portón de la vecindad, Arturo se prohibió tajantemente a sí mismo volver a ese lugar el viernes por la tarde, aplicando la misma estricta disciplina mental que utilizaba para no revisar su teléfono durante las reuniones corporativas más importantes. Se convenció de que una cosa era observar para resolver una duda legítima y otra muy distinta era convertirse en un acosador obsesivo, algo que iba en contra de todos sus principios personales y profesionales. Pasó todo el fin de semana trabajando arduamente en los complejos contratos de la obra en San Miguel, firmando interminables montones de documentos y hablando por teléfono con Ignacio durante casi una hora sobre presupuestos, plazos de entrega y costos de materiales de construcción. Durante esas horas de intenso trabajo, intentó bloquear por completo cualquier pensamiento relacionado con Leticia. Pero el domingo por la noche, mientras cenaba solo frente al enorme televisor encendido sin volumen, su mente lo traicionó irremediablemente. Se descubrió pensando profundamente en el anciano de la camisa de cuadros, en la forma en que cojeaba hacia la derecha con tanto esfuerzo, en su extrema delgadez y en esa manera tan particular de mirar hacia la calle, como alguien que sale muy poco y necesita registrar cada detalle del mundo exterior. Se preguntó incesantemente quién era realmente ese hombre frágil para su reservada empleada y qué era lo que Leticia llevaba siempre en esa misteriosa bolsa de tela oscura, dejándolo tan intrigado que terminó abandonando su cena a la mitad para irse a dormir con un nudo en el estómago. El lunes por la mañana, Leticia llegó con su puntualidad de siempre y preparó el desayuno en absoluto silencio, sin mostrar ninguna actitud fuera de lo estrictamente habitual y profesional en su rutina doméstica. Arturo, sin embargo, comenzó a observarla con mucha más atención de lo que acostumbraba, utilizando esa mirada periférica y aguda que uno desarrolla cuando empieza a buscar pequeños detalles significativos donde antes jamás se había molestado en mirar. Notó que ella siempre mantenía las manos impecablemente limpias, pero que las cutículas de sus dedos estaban ligeramente raspadas y maltratadas, como las de alguien que lava ropa o trastes a mano con demasiada frecuencia y sin protección alguna. También se dio cuenta de que, cuando ella creía estar completamente sola en la habitación, tarareaba una melodía muy baja y casi inaudible, una canción sin letra reconocible que parecía reconfortarla mientras trabajaba mecánicamente. El miércoles al mediodía, esa frágil paz se vio interrumpida cuando Patricia apareció nuevamente en el apartamento sin avisar, irrumpiendo en la sala principal mientras Leticia se encontraba ocupada en la cocina preparando el almuerzo. Arturo recibió a su hermana bajando la voz instintivamente, algo que ella notó de inmediato con su mirada afilada, y le preguntó en un susurro exigente si finalmente había seguido a la empleada por las calles de la ciudad. Él admitió a regañadientes que había dado una vuelta por el barrio La Victoria y que solo había visto a Leticia visitando a un hombre muy mayor en una vecindad humilde, intentando restarle importancia al asunto para detener las venenosas especulaciones de su hermana.
Patricia, lejos de tranquilizarse con esa simple explicación, abrió los ojos con asombro e indignación, cruzando los brazos sobre su pecho con esa expresión calculadora de quien está planeando meticulosamente su próximo y agresivo movimiento. Exigió saber qué hacía exactamente una empleada joven visitando a un anciano que apenas podía caminar, insinuando que debía haber algún motivo siniestro o económico detrás de esas visitas furtivas a una zona tan precaria de la ciudad. Le dijo a Arturo que, si realmente quería conocer la verdad, tenía que entrar a la fuerza a esa vecindad, argumentando que quedarse afuera mirando un viejo portón azul jamás le daría las respuestas que necesitaba para proteger sus valiosos bienes materiales. Arturo se negó rotundamente, alzando la voz con un tono mucho más cortante del que había planeado, dejándole claro a Patricia que bajo ninguna circunstancia irrumpiría en una propiedad privada ajena para espiar a la mujer que mantenía su casa en perfecto orden. A pesar de su firme negativa, la desconfianza volvió a apoderarse de él, y el jueves por la tarde se encontró a sí mismo aparcado una vez más frente a la vecindad de fachada naranja, esperando ansiosamente la llegada de Leticia bajo un cielo nublado. Cuando ella apareció puntual a las 4:10, Arturo notó que esta vez sacaba un pequeño paquete envuelto en papel estraza de su bolsa de tela, un envoltorio típico de los mercados locales que seguramente contenía comida caliente. Al abrirse el portón, Arturo vio por primera vez a una anciana encorvada, con el cabello cubierto por un pañuelo oscuro, cuyo rostro se iluminó con una expresión de profundo y genuino alivio al ver a la joven cruzar el umbral. Impulsado por una fuerza que no pudo contener, Arturo apagó el motor de su sedán, cruzó la calle rápidamente y se ocultó detrás del grueso tronco de un árbol que estaba situado estratégicamente frente al portón de metal azul. Desde esa posición privilegiada podía ver a través de las rendijas de la puerta y, sobre todo, podía escuchar con total claridad la conversación que se desarrollaba en el humilde pasillo interior de la vecindad. Escuchó a Leticia hablar con un tono de voz inusualmente dulce, suave y lleno de paciencia infinita, un tono radicalmente distinto al que utilizaba en el frío apartamento de San Isidro, diciéndole al anciano que le había llevado sopa caliente que ella misma había preparado antes de salir. La voz grave y temblorosa del anciano, a quien Leticia llamó Don Roberto, le agradeció el gesto con cierta vergüenza, mencionando el dolor constante de sus articulaciones y el elevado costo de sus medicamentos recetados. Leticia le aseguró con firmeza y cariño que ella se encargaría de traerle las pastillas al día siguiente, restándole importancia al elevado gasto económico que eso representaba para su propio y limitado presupuesto mensual. En ese instante la anciana, a quien llamaron Doña Carmen, intervino con una voz húmeda y quebrada por la emoción, confesando que no sabían qué sería de sus vidas si no fuera por la constante ayuda de la muchacha. Arturo dejó de respirar por un segundo, sintiendo cómo todas sus teorías conspirativas y las horribles suposiciones de su hermana se desmoronaban por completo ante la aplastante realidad. Leticia era simplemente una mujer joven y bondadosa que gastaba su tiempo y dinero cuidando a dos ancianos desamparados. Avergonzado hasta lo más profundo de su ser por haber dudado de la integridad de su empleada, Arturo regresó a su automóvil y se quedó sentado frente al volante durante un largo rato, incapaz de encender el motor debido a la conmoción. Pensó amargamente en Patricia, en su tono acusador, en sus crueles insinuaciones clasistas y en cómo él mismo había permitido que esa influencia tóxica sembrara una duda tan mezquina sobre alguien que jamás había descuidado su trabajo ni había pedido un solo favor.
Esa misma noche, ya en su apartamento, decidió ignorar las llamadas de su hermana para no alimentar más su morbo, y volvió a abrir el escueto expediente digital de Leticia, revisando la dirección en el barrio La Victoria con una comprensión completamente nueva y dolorosa. Se dio cuenta de que no había absolutamente nada en ese archivo que explicara el origen de su relación con don Roberto y doña Carmen, lo que significaba que la única manera de entender la historia completa era preguntándole directamente a ella. El viernes por la mañana, mientras Leticia preparaba el desayuno con su eficiencia mecánica habitual, Arturo intentó romper el hielo preguntándole con mucha cautela si necesitaba ayuda con algo o si había alguna cosa que él pudiera conseguirle para facilitarle la vida. Ella se detuvo, lo miró con evidente sorpresa ante esa pregunta inusual y tras una pausa larga y calibrada, respondió que estaba perfectamente bien y que no necesitaba nada, retirándose rápidamente hacia el pasillo y dejando a Arturo con la palabra en la boca. Incapaz de soportar la intriga y el peso de su propia conciencia, Arturo no esperó hasta el siguiente jueves. El miércoles por la tarde canceló abruptamente una importante videollamada con unos proveedores de Santa Clara y condujo hasta el barrio La Victoria. Esta vez no se quedó escondido en el auto, sino que caminó con paso firme hacia la vecindad, empujó suavemente el portón azul que se encontraba entreabierto y se adentró en el angosto pasillo adornado con macetas humildes pero bien cuidadas. Desde las sombras, observó la conmovedora escena en el patio interior. Leticia estaba arrodillada frente a don Roberto, sosteniendo un plato de sopa y dándole de comer pacientemente en la boca con una cuchara, ya que las manos deformadas del anciano no se lo permitían. Mientras el hombre comía lentamente, doña Carmen advirtió con voz temblorosa que el encargado del edificio había pasado a cobrar el alquiler de la habitación y que, si no pagaban antes del viernes, serían desalojados y echados a la calle sin piedad. Leticia no dudó ni un solo segundo y les prometió con una voz firme y decidida que ella misma se encargaría de pagar la deuda completa ese viernes, ignorando las quejas avergonzadas de los ancianos que no querían ser una carga económica. Cuando don Roberto expresó su profunda vergüenza por depender de su sueldo, Leticia pronunció una frase que quedó grabada a fuego en la mente de Arturo. «Ustedes me ayudaron cuando yo no tenía absolutamente nada. Ahora me toca a mí devolverles ese amor». Arturo salió del pasillo en silencio, con el corazón encogido por una mezcla de impacto, admiración y una extraña sensación de pequeñez, dándose cuenta de que Leticia tenía una inmensa deuda de gratitud que estaba pagando con una lealtad inquebrantable y conmovedora. Esa noche, cuando llegó al apartamento, la observó preparando su cena y pensó en la cantidad de horas agotadoras que esa joven trabajaba cada día, madrugando para limpiar su casa y luego cruzando la ciudad para alimentar y mantener económicamente a dos ancianos. Se acercó a la cocina y le preguntó directamente cómo se encontraba y si estaba descansando lo suficiente, buscando en sus ojos algún rastro de agotamiento o desesperación, pero ella simplemente parpadeó y contestó con cortesía que dormía muy bien. Al día siguiente, durante una reunión en su oficina corporativa, Arturo no pudo contenerse y le planteó a su socio Ignacio una situación hipotética, preguntándole qué haría si un empleado de su entera confianza le pidiera salir temprano sin dar mayores explicaciones. Ignacio, con la practicidad que lo caracterizaba tras 15 años de sociedad, respondió que mientras el trabajo estuviera impecablemente hecho, no veía ningún problema, y le aconsejó a Arturo que resolviera cualquier inquietud personal que tuviera para dejar de lucir tan distraído y atormentado. Esa breve conversación le confirmó a Arturo lo que ya sabía en el fondo.
El problema no era el desempeño de Leticia, sino su propia ceguera ante la abrumadora realidad de una mujer extraordinaria que trabajaba para él en el más absoluto anonimato. Decidido a intervenir de alguna manera, Arturo pasó gran parte del miércoles navegando en Internet buscando farmacias de bajo costo en los alrededores del barrio La Victoria y anotando cuidadosamente los nombres de un par de médicos geriatras que atendían en esa misma zona. Aunque todavía no sabía exactamente cómo utilizaría esa valiosa información sin ofender la dignidad de Leticia, mantuvo las pestañas de su navegador abiertas, sintiendo que por primera vez estaba construyendo algo que realmente importaba más allá de los rascacielos y los fríos números. Sin embargo, el jueves la situación se complicó cuando Patricia apareció sorpresivamente en el apartamento trayendo consigo una fina bolsa de pasteles, una táctica manipuladora que siempre utilizaba cuando quería pedirle un favor grande o cuando intentaba imponer su voluntad sobre él. Tras informarle que su madre quería verlos a ambos el domingo, Patricia volvió a la carga preguntando por la empleada, insistiendo en que la actitud misteriosa de la joven escondía oscuras intenciones y advirtiéndole a su hermano que no fuera un ingenuo. Arturo, perdiendo la paciencia, le confesó que ya sabía que Leticia cuidaba a dos ancianos pobres, que les pagaba la renta de su bolsillo y que era una persona muchísimo más noble de lo que cualquiera de ellos dos podría llegar a ser jamás. Patricia, negándose a aceptar que su maliciosa teoría estuviera equivocada, le sugirió cínicamente que tuviera mucho cuidado con ponerse sentimental, insinuando que todo podía ser una elaborada fachada para robarle, lo que provocó que Arturo cortara la conversación sintiendo un profundo y genuino desprecio. Aquel mismo día por la tarde, justo cuando Leticia se preparaba para salir hacia la vecindad con su bolsa de tela, Arturo la interceptó en el pasillo principal y le preguntó frontalmente si necesitaba algún adelanto de su salario o algún tipo de ayuda económica. Ella lo miró con fijeza, intentando descifrar las verdaderas intenciones detrás de ese repentino interés, y tras asegurar que estaba al corriente con sus finanzas, le confirmó que no necesitaba absolutamente nada, manteniendo esa impenetrable barrera de cortesía profesional que tanto frustraba a su jefe. Un par de días después, mientras ella terminaba de fregar los trastes en la cocina y tarareaba su canción habitual, Arturo se apoyó en la encimera y decidió indagar un poco más sobre su enigmático pasado, preguntándole cuántos años llevaba trabajando en casas ajenas. Leticia, sin dejar de limpiar y con una tranquilidad que desarmaba, le confesó que trabajaba desde los 16 años, pasando por barrios duros como El Cobre y Los Álamos, porque las circunstancias de la vida la habían obligado a abandonar sus estudios secundarios de forma prematura. Cuando Arturo le preguntó qué le habría gustado estudiar si hubiera tenido la oportunidad, ella respondió que soñaba con ser enfermera, confirmando en la mente de él que su vocación de cuidar a los demás era auténtica y profunda, un retrato vivo de su alma. Arturo se retiró de la cocina sintiendo un inmenso respeto por aquella chica de 26 años que había sacrificado su propia juventud y sus sueños profesionales para convertirse en el pilar fundamental y el ángel guardián de dos personas completamente olvidadas por la sociedad. Toda esa delicada construcción de confianza y entendimiento silencioso estuvo a punto de venirse abajo por completo el viernes por la mañana, cuando Arturo tuvo que salir temprano hacia San Miguel para supervisar directamente los avances de una nueva obra de construcción. Antes de marcharse, le dejó a Leticia la exhaustiva tarea de limpiar a fondo el cuarto de huéspedes, una labor que la mantendría sumamente ocupada durante varias horas, sin imaginar que Patricia aprovecharía su ausencia para llevar a cabo su propio y cruel interrogatorio.
Alrededor de las 10:30 de la mañana, Patricia utilizó la llave de emergencia del apartamento que Arturo le había entregado años atrás, irrumpiendo en la vivienda con total arrogancia y exigiendo que Leticia le sirviera una taza de café en la cocina. Mientras la empleada preparaba la bebida con su calma habitual, Patricia comenzó a atacarla verbalmente, cuestionando sus antecedentes laborales y lanzando venenosas insinuaciones sobre cómo financiaba la vida de sus conocidos en el barrio La Victoria, con el sueldo que ganaba allí. La tensión en la habitación se volvió insoportable cuando Patricia, arrinconando a la joven con su tono clasista y despectivo, le preguntó directamente si su situación de necesidad económica extrema la había llevado alguna vez a robar pertenencias de valor dentro de la casa. Leticia, lejos de intimidarse o perder la compostura, la miró a los ojos con una dignidad inquebrantable, lista para defender su intachable honor ante las crueles e infundadas acusaciones de una mujer que no conocía absolutamente nada sobre el verdadero significado de la lealtad y el sacrificio. Leticia, con una tranquilidad que resultaba mucho más difícil de sostener que la rabia pura, le ofreció a Patricia que revisara su cuarto en ese mismo instante, si así lo deseaba, para que no tuviera que esperar a que ella estuviera ausente. Le dejó muy claro que jamás encontraría nada robado, porque ella nunca había tomado nada que no le perteneciera, enfrentando la insolencia de la mujer con una dignidad admirable. Patricia, dándose cuenta de que había cruzado una línea muy peligrosa y que la joven no se dejaría intimidar por su estatus social, recogió su elegante bolso de la isla de la cocina y afirmó que hablaría directamente con su hermano sobre esta supuesta situación irregular. Tras la precipitada salida de Patricia, Leticia se quedó sola frente al fregadero con el agua corriendo, apoyando ambas manos en el borde mientras respiraba profundamente para intentar que su cuerpo recuperara la temperatura normal, sintiendo el agudo dolor de ser juzgada y criminalizada únicamente por ser joven y pobre. Horas más tarde, cuando Arturo Navarro llegó a las 2 de la tarde y encontró la habitación de huéspedes impecable, notó de inmediato que el tono de voz de su empleada era mucho más plano y controlado de lo habitual. Al preguntarle qué había ocurrido durante su ausencia en la mañana, Leticia le relató con total frialdad cómo su hermana había ingresado con la llave de emergencia y la había sometido a un humillante interrogatorio sobre su sueldo, sus conocidos y su integridad moral, dejando a Artuta. Tratamos de hacer lo que podemos, pero bueno, ganas no van a faltar, muchachos. Y si quieren alguien con quien hablar para entrar en Twitch, tampoco van a faltar ganas. Tampoco va a faltar eso. Ok, está viviendo horario. Su vergonzoso silencio. Arturo, sintiendo que la vergüenza le quemaba el pecho por las acciones desmedidas de su hermana, le aseguró a Leticia en un tono muy bajo que él jamás había autorizado semejante intromisión en su privacidad. Sin embargo, Leticia lo miró con esa franqueza directa que pocas veces utilizaba y le lanzó la pregunta más incómoda de todas, cuestionándole si él también había llegado a pensar en algún momento que ella le estaba robando sus pertenencias. En lugar de escudarse en una mentira piadosa y cómoda para cerrar rápidamente el tema, Arturo optó por la honestidad absoluta, confesando que al principio había tenido algunas dudas infundadas sembradas por Patricia, pero no sobre posibles robos, sino sobre lo que ella hacía exactamente durante sus constantes salidas vespertinas. Le reveló sin rodeos que ahora sabía perfectamente a dónde iba y qué hacía, admitiendo implícitamente que la había seguido por las calles de la ciudad hacía unos pocos días, lo que dejó a Leticia procesando la sorpresiva revelación en absoluto silencio. Tras soltar un pesado suspiro, como si finalmente se liberara de una carga inmensa que había llevado sobre sus hombros durante demasiados meses, Leticia decidió que era el momento adecuado para contarle toda la verdad sobre aquellas personas.
con la voz pausada de quien elige cada palabra con sumo cuidado, comenzó a relatarle cómo su madre había fallecido de puro cansancio cuando ella tenía apenas 16 años, provocando que sus hermanos mayores se dispersaran por rumbos distintos y dejándola a ella completamente sola y desamparada en las duras calles del barrio. Continuando con su doloroso pero firme relato, Leticia le explicó que, tras dormir un par de semanas de favor en el cuarto de una vecina que ya no podía mantenerla, llegó por casualidad a la vecindad de don Roberto buscando desesperadamente ofrecer su trabajo de limpieza a cambio de un techo donde resguardarse. Don Roberto y doña Carmen la escucharon atentamente y, sin dudarlo, habilitaron un pequeño cuarto de herramientas en el fondo del patio, colocándole un colchón humilde, una cobija y una lámpara para que pudiera quedarse el tiempo que fuera necesario. Durante los 4 años que vivió allí, esa pareja de ancianos le enseñó todo lo que sabía sobre la vida, desde cocinar verdaderamente hasta administrar los escasos recursos y entender que existe una inmensa diferencia entre ser pobre y dejarse derrotar por las circunstancias. Le contó a Arturo cómo don Roberto, quien había sido un honesto mecánico toda su vida hasta que una terrible enfermedad en las articulaciones le deformó las manos impidiéndole trabajar, había intercedido personalmente por ella para conseguirle su primer empleo formal en una casa. Doña Carmen, por su parte, se había dañado severamente los pulmones tras pasar 40 años lavando ropa ajena con productos químicos muy fuertes, y ahora ambos ancianos se encontraban completamente solos, sobreviviendo a duras penas con una raquítica pensión estatal. Leticia concluyó su historia mirándolo a los ojos, dejándole sumamente claro que esas 2 personas la habían recogido del suelo cuando no era nadie, y que ahora ella jamás permitiría que estuvieran solos ni desamparados, justificando así sus salidas apresuradas y su inquebrantable compromiso hacia ellos. Arturo escuchó cada palabra de aquel desgarrador relato sin atreverse a interrumpirla, sintiendo cómo se desmoronaban todos sus prejuicios mientras comprendía la monumental deuda de gratitud que Leticia estaba pagando con una lealtad que él jamás había experimentado en su privilegiada vida. Se retiró a su estudio en completo silencio. Se sentó frente a su imponente escritorio de madera y sacó una libreta personal donde escribió cuidadosamente 3 cosas fundamentales que cambiarían el rumbo de los acontecimientos de manera definitiva. Durante la cena de esa misma noche, le indicó a Leticia que el próximo viernes no era necesario que se presentara a trabajar temprano, otorgándole la mañana completamente libre sin ofrecerle mayores explicaciones al respecto. Al día siguiente, Arturo tomó su teléfono y llamó a Patricia, enfrentándola con una firmeza implacable por haber abusado de su confianza al entrar a su casa sin permiso para hostigar cruelmente a la persona que trabajaba para él. Le relató brevemente la historia de los ancianos y el enorme sacrificio que Leticia hacía por ellos, desmintiendo categóricamente cualquier teoría de conspiración o robo que su hermana hubiera fabricado en su mente prejuiciosa. Finalmente, Arturo le exigió a Patricia que debía presentarse en el apartamento para pedirle disculpas sinceras a Leticia en persona, y le ordenó de manera tajante que le devolviera la llave de emergencia, dejando a su hermana en un prolongado silencio de arrepentimiento y derrota. La mañana del viernes amaneció con un cielo gris y frío, pero Arturo Navarro salió de su lujoso edificio a las 9 en punto, vistiendo pantalones oscuros y una camisa sencilla sin corbata, habiendo decidido la noche anterior que presentarse con su habitual traje corporativo de San Isidro sería una forma de presión innecesaria.
Condujo su sedán oscuro hasta el humilde barrio La Victoria y estacionó exactamente frente a la desgastada fachada naranja, pero esta vez no se quedó escondido observando desde el interior del vehículo, sino que caminó decidido hacia el portón azul y tocó 2 veces con los nudillos. Doña Carmen fue quien abrió la pesada puerta metálica, escaneándolo de pies a cabeza con unos ojos oscuros y sumamente vivos que contrastaban notoriamente con el evidente cansancio acumulado en su rostro lleno de arrugas. Cuando Arturo se presentó formalmente como el jefe de Leticia, aclarando de inmediato que había acudido por voluntad propia y sin que la joven lo supiera, la anciana lo evaluó durante un largo y tenso instante antes de hacerse a un lado para permitirle el paso. Arturo ingresó al impecable patio de cemento, adornado con macetas llenas de flores reales que desafiaban la precariedad del entorno, y encontró a don Roberto sentado cerca de su habitación, observándolo con una atención directa y sin ningún rastro de sumisión. Doña Carmen le ofreció una taza de café caliente sin siquiera preguntarle si deseaba tomar algo, y Arturo se sentó en un banco de madera rústica, explicándoles con suma franqueza que no estaba allí por caridad, sino porque necesitaba mirarlos a los ojos tras descubrir la noble labor que su empleada realizaba. Lo que originalmente Arturo había planeado como una visita rápida y protocolar de 15 minutos, terminó transformándose en una profunda y reveladora conversación que se extendió por casi 1 hora completa en aquel pequeño patio de vecindad. Don Roberto le habló con la serenidad de un hombre sabio sobre sus largos años reparando automóviles en su extinto taller mecánico, recordando a los clientes leales y demostrando una dignidad inquebrantable que no guardaba rencor alguno por las limitaciones físicas que ahora padecía. Por su parte, doña Carmen compartió anécdotas entrañables sobre los primeros días de Leticia en aquel lugar, recordando con una cálida sonrisa cómo la jovencita quemaba los frijoles por accidente, pero también cómo se levantaba de madrugada a barrer el patio sin que nadie se lo exigiera. A través de esa plática honesta y sin filtros, Arturo percibió claramente que Leticia no compartía mucho sobre sí misma en su apartamento de San Isidro porque había aprendido a guardar sus emociones más valiosas en su interior, protegiendo su vulnerabilidad del mundo exterior. Cuando Arturo finalmente se levantó para despedirse, prometiendo que regresaría pronto, doña Carmen lo acompañó hasta el umbral del portón azul y lo detuvo suavemente, poniéndole una mano en el brazo, agradeciéndole sinceramente el esfuerzo de haber ido hasta allí. La anciana le recordó con firmeza que Leticia jamás pedía favores para beneficio propio y que si algún día llegaba a solicitar ayuda, sería porque la necesidad era verdaderamente desesperada, una lección que Arturo prometió no olvidar jamás mientras caminaba de regreso a su automóvil. Ese mismo viernes al mediodía, cuando Leticia llegó al apartamento según lo acordado, Arturo salió de inmediato al pasillo principal para interceptarla y confesarle abiertamente que había pasado toda la mañana visitando a don Roberto y doña Carmen en el barrio La Victoria. Leticia recibió la sorpresiva noticia sin mostrar alarma, asintiendo lentamente mientras él le describía la lucidez mental del anciano y la hospitalidad incondicional de la mujer que le había servido café sin preguntar, demostrando que realmente los había conocido en su entorno. En ese instante crucial, Arturo sacó del bolsillo de su camisa la hoja de papel que había arrancado de su libreta personal y se la entregó a Leticia pidiéndole que leyera detenidamente los 3 puntos fundamentales que había escrito allí para solucionar sus problemas más urgentes. La joven leyó que Arturo había abierto y pagado por completo una cuenta ilimitada en la farmacia local para los medicamentos de los ancianos, que había coordinado una cita especializada con el mejor médico geriatra de la zona, incluyendo transporte privado. Y finalmente, que había liquidado definitivamente el alquiler del cuarto en la vecindad.
Al comprender la magnitud de lo que Arturo había hecho por su familia adoptiva, los ojos de Leticia se llenaron de un brillo intenso previo a las lágrimas, y con la mandíbula tensa por la emoción, le susurró que eso era demasiado y que no tenía ninguna obligación de hacerlo. Arturo le respondió con una profunda convicción que no se trataba de un simple favor, sino de hacer lo correcto al abrir los ojos ante una persona que había estado cargando sola con un peso enorme, recibiendo de Leticia un gracias cargado de un significado monumental. El lunes siguiente por la mañana, el plan de Arturo se ejecutó a la perfección. Un cómodo vehículo con un conductor de su entera confianza recogió a los ancianos en su domicilio y los trasladó con seguridad hasta el consultorio médico, acompañados por Leticia, quien había recibido el día libre sin restricciones. Por la tarde, la joven regresó al apartamento de San Isidro con excelentes y esperanzadoras noticias. El especialista había ajustado la medicación de don Roberto de manera más efectiva, ordenando sesiones de fisioterapia para recuperar la movilidad de sus manos, y le había recetado un inhalador vital a doña Carmen para aliviar sus castigados pulmones. El miércoles de esa misma semana, Patricia acudió al apartamento habiendo avisado con antelación y con una actitud completamente diferente a la de su última visita, se dirigió directamente a la cocina para enfrentar sus propios errores frente a la empleada. Arturo permaneció en la sala de estar, respetando el tenso silencio del pasillo hasta que escuchó que ambas mujeres comenzaban a entablar una conversación real y fluida, confirmando que la disculpa estaba siendo entregada y recibida con la madurez que la situación ameritaba. Unos 10 minutos más tarde, Patricia regresó a la sala con un semblante de humildad que rara vez mostraba. Le entregó la llave de emergencia del apartamento a Arturo y admitió con total franqueza que Leticia era una persona sumamente respetable que la había hecho sentir diminuta. A partir de ese momento, la atmósfera fría y calculadora del apartamento se disipó por completo, dando paso a un ambiente donde el silencio ya no era vacío ni distante, sino habitado por el respeto mutuo y la comprensión genuina. 3 meses después de aquellos intensos acontecimientos, la vida había encontrado un nuevo y hermoso ritmo. La precaria vecindad del barrio La Victoria lucía una flamante puerta de madera color verde oscuro, instalada por un carpintero profesional que Arturo había contratado personalmente. Las visitas de los viernes por la mañana se habían convertido en una tradición sagrada para el empresario, quien pasaba horas sentado en el patio compartiendo tazas de café y escuchando las firmes opiniones de don Roberto sobre la pérdida de los oficios manuales en la época moderna. Los medicamentos llegaban con puntualidad suiza. Los pulmones de doña Carmen habían dejado de silbar durante las madrugadas gélidas y gracias a las constantes terapias físicas, don Roberto ya podía sostener su cuchara con la mano derecha sin que le temblara, devolviéndole gran parte de su orgullo y dignidad. Un viernes de noviembre, Arturo fue sorprendido con un almuerzo especial preparado en el patio, donde los 4 se sentaron a compartir un delicioso guiso como si fueran una verdadera familia, celebrando la vida con risas espontáneas y anécdotas conmovedoras bajo el sol tibio de la ciudad. Después de comer, mientras las mujeres recogían los platos en el interior, don Roberto se quedó a solas con Arturo y, utilizando sabias metáforas sobre la construcción, le insinuó sutilmente que los grandes arquitectos a veces se olvidan de construir un techo para sus propios corazones. El anciano le dejó muy claro que estaba al tanto de que esas visitas semanales no eran únicamente por ellos y le aconsejó de manera protectora que, si sus intenciones con Leticia eran sinceras, dejara de confundir lo que es simple con lo que es verdaderamente posible en el amor.
Esa misma tarde, de manera completamente inédita, Arturo y Leticia regresaron juntos al elegante sector de San Isidro a bordo del sedán oscuro, compartiendo un viaje en automóvil donde el silencio ya no representaba una barrera jerárquica, sino una enorme comodidad cómplice entre ambos. Después de conducir varias calles y tomar una gran bocanada de valor, Arturo detuvo momentáneamente sus pensamientos y le preguntó a Leticia, con el mayor de los respetos y aclarando que un no cambiaría en absoluto su dinámica laboral, si le gustaría salir a tomar un café el fin de semana. Le especificó que no quería salir con ella como su jefe, ni en el entorno de la casa, sino como dos personas adultas que se conocen y que tienen el deseo genuino de descubrir más el uno del otro en un terreno completamente neutral. El silencio que siguió a su propuesta no fue de incomodidad, sino el de una mujer inteligente que ya intuía que esa pregunta llegaría pronto. Leticia lo miró con una serenidad cautivadora y le confirmó, con una sonrisa contenida pero radiante, que tenía la tarde del sábado totalmente libre para él. Esa noche, Arturo se quedó hasta tarde en su estudio, no revisando balances financieros ni planos de construcción, sino contemplando la última página de su libreta personal, donde meses atrás se había preguntado a sí mismo qué clase de persona quería ser a partir de ese momento. Con una paz interior que no había sentido en muchísimos años, tomó su elegante bolígrafo, escribió debajo de la pregunta la contundente palabra «esta» y apagó la luz de la habitación sabiendo que finalmente había encontrado las respuestas que tanto le hacían falta para ser feliz. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final y escuchar toda esta conmovedora historia con nosotros. Este relato nos invita a una profunda reflexión. A menudo juzgamos a las personas por su origen o por las apariencias, olvidando que detrás de una actitud reservada pueden esconderse los actos de amor, lealtad y sacrificio más nobles que podamos imaginar. La verdadera riqueza de un ser humano no se mide por lo que tiene en sus cuentas bancarias, sino por su capacidad de proteger y devolver el bien a quienes le tendieron la mano en sus momentos más oscuros, enseñándonos que la empatía y el respeto pueden derribar verdaderamente cualquier barrera social. Si esta historia tocó tu corazón y te dejó una enseñanza positiva para aplicar en tu vida, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Cuentos que Enamoran para no perderte nuestras próximas narraciones.